Buen día, mi nombre es Ofelia Raquel González Cuán. Actualmente estoy llevando la clase de Química Analítica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy les voy a hablar sobre las soluciones. Las soluciones se define como una mezcla íntima y homogénea de dos o más sustancias. Las soluciones pueden ser homogéneas y pueden ser heterogéneas. Una solución homogénea es aquella que el soluto se puede disolver completamente en el disolvente, y la heterogénea es cuando quedan dos fases. Al momento de mezclarlas, esta queda de dos fases. Las soluciones en la vida cotidiana se venden de forma como enjuagues, aerosoles, jarabes de la tos, etc. ¿Cómo están compuestas las soluciones? Pues las soluciones están compuestas de soluto y solvente. En este caso el soluto va a ser en menor cantidad y el solvente va a ser en mayor cantidad, como podemos ver en la imagen. El agua es de mayor cantidad y el soluto es una pequeña cantidad. Los tipos de soluciones, según el tipo de solución química, pueden ser diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, como podemos ver en la imagen anterior. Esta es una solución diluida porque ya está mezclada el soluto y el agua. Se le llama solución diluida cuando agregamos más soluto. Esta solución se le llama solución concentrada. Y cuando agregamos más soluto, pues esta solución ya va a estar saturada y por ende van a quedar pequeños gramos de soluto en el interior del vaso. Y según el estado de agregación de los componentes, estas pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. En sólidas, pues está la solución sólido de sólido, que tanto el soluto como el solvente van a ser sólidos, como por ejemplo las aleaciones como el latón, cobre y zinc. Esta puede ser también gas en sólido, que el soluto va a ser el gas y el sólido va a ser el disolvente, como por ejemplo el hidrógeno en paladio, polvo volcánico y entre otros. El líquido en sólido, el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido, como por ejemplo las almáganas. Las líquidas, está sólido en líquido, que en este caso el soluto va a ser el sólido y el líquido va a ser el solvente, ¿verdad? Como por ejemplo disolver agua en azúcar. El gas en líquido, se disuelve un gas, que en este caso el gas va a ser el soluto y el líquido va a ser el disolvente, como por ejemplo el oxígeno disuelto en el agua de mar, que es responsable de la vida cotidiana en el planeta. Y está también líquido en líquido, que tanto como el soluto como el solvente van a ser líquidos, como por ejemplo el mercurio y la plata. La gaseosa está gas en gas, tanto el soluto como el solvente van a ser gases, y como por ejemplo el oxígeno en el aire. El gas en sólido, el soluto es un gas y el disolvente es un sólido, por ejemplo el polvo disuelto en el aire. Y el líquido en gas, el soluto es el líquido y el gas va a ser el disolvente, como por ejemplo el vapor de agua en el aire. Vamos a hablar un poco sobre la solubilidad. La solubilidad se entiende que es cuando el soluto se disuelve en el solvente. Es la capacidad prácticamente que tiene el soluto de disolverse, ¿verdad? En el solvente. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio es de 36 grados por cada 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Los líquidos miscibles e inmiscibles. Estos líquidos se llaman miscibles cuando los líquidos se disuelven en otro líquido. Estos se pueden disolver, a esto se le llama miscibles. Y cuando son inmiscibles es que no tienen la capacidad de un líquido disolverse en el otro. Soluciones concentradas y diluidas. Una solución concentrada es aquella que contiene una cantidad relativamente grande del soluto. Así es como les explicabas en la imagen anterior, cuando le agregamos soluto a una solución ya diluida, se le va a llamar una solución concentrada. Y una solución diluida contiene una cantidad relativamente pequeña del soluto. Los términos concentrado y diluido se emplean del modo más cuantitativo cuando se trata de soluciones de ácidos y bases. La hidratación y la solvatación. En este caso, la hidratación es el proceso por el cual las moléculas de agua rodean los iones de soluto.
Y la solvatación se emplea en el término cuando un soluto es disuelto por un líquido distinto al agua. La solubilidad de compuestos covalentes. Lo similar disuelve lo similar. Esta es una regla de la química. Eso significa que los solutos no polares se disuelven mejor en disolventes no polares y que los solutos muy polares se disuelven mejor en disolventes muy polares como el agua. Esta regla va a funcionar mucho mejor en las sustancias no polares. Los equilibrios de la solubilidad. Un equilibrio de solubilidad o de precipitación es el que se establece entre una sustancia sólida y esa sustancia en disolución saturada. Si el sólido es iónico, al disolverse se disociará en sus iones. Como podemos ver aquí, es como una fórmula de este lado izquierdo va a ser equilibrado con este lado derecho, perdón. Se llama solubilidad a la concentración que alcanza un sólido disuelto en la disolución saturada. Depende del disolvente y de la temperatura. Los efectos de la presión y la temperatura de la solubilidad. La solubilidad de los sólidos en los líquidos. La presión influye poco en la solubilidad de los sólidos en los líquidos porque los sólidos y los líquidos son prácticamente incomprensibles. Sin embargo, si la temperatura cambia, se disolverá más soluto o bien precipitará de la solución hasta restablecer el equilibrio de la nueva temperatura. Y la solubilidad de los gases en los líquidos, pues a diferencia de la mayor parte de los solutos son sólidos. Los gases son menos solubles a medida que la temperatura aumenta. Esto se debe a que el calor aumenta el movimiento molecular de las partículas del soluto y del solvente, y cuando llegan a la superficie de un líquido, en un recipiente abierto, las moléculas de soluto gaseoso pueden escapar de la solución. La solubilidad de los gases en agua también cambia con la presión del gas. A presiones mayores se disuelve más gas en una cantidad de agua determinada. La expresión de la concentración de las soluciones. La concentración de una solución es una medida de la cantidad de soluto que hay en una cantidad específica de disolvente. Las concentraciones químicas se clasifican en molaridad, normalidad y formalidad, y las concentraciones físicas en porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen y porcentaje volumen-volumen. A continuación vamos a ver un poco sobre la molaridad, que es el método más común que utilizan los químicos y que se emplean para expresar la concentración de las soluciones de molaridad, la cual se define como el número de moles entre los litros de la solución. Aquí hay un pequeño ejercicio sobre la molaridad que dice así: calcule la molaridad de una solución que contiene 0.75 moles de soluto en 850 ml de solución. Para resolver este ejercicio, pues ya tenemos los números de moles de soluto y también tenemos los ml de la solución, solo que según la fórmula que vemos aquí, la molaridad es moles de soluto entre litros de solución. Entonces los ml vamos a convertirlos en litros. Entonces esto nos da 0.850 litros. Ahora aplicamos la fórmula de molaridad. Ponemos 0.75 moles de soluto entre los 0.850 litros de solución y esto nos va a dar a 0.88 mol sobre litro, que es similar a decir a 0.88 molaridad. El porcentaje peso-peso, pues la concentración de las soluciones también se expresa como porcentaje en masa. Este método se emplea más a menudo en el caso de sólidos disueltos en líquidos, pero no siempre es así. Esta es la fórmula: porcentaje de masa va a ser igual a gramos de soluto sobre gramos de la solución por 100. Porcentaje de volumen, pues el porcentaje de volumen es otro método común que se utilizan en las concentraciones para muchos fines y no es necesario saber el número de moles de soluto, sino solo las cantidades relativas de soluto y disolvente. En este caso vamos a ver los ml de soluto sobre los ml de la solución por 100. La concentración de soluciones muy diluida suele expresarse en partes por millón, o ppm, o incluso en partes por billón. Es frecuente el uso de estas unidades para expresar niveles extremadamente bajos de sustancias tóxicas. Una concentración de un ppm significa que hay una parte en cualquier unidad, en un billón de partes y en la misma unidad.
La preparación de las soluciones por dilución. Una muestra de una solución de concentración conocida se puede diluir con agua para preparar una solución de cualquier concentración que se desee que sea menor que la concentración de la solución original. Es decir, el producto del volumen por la concentración antes de la dilución es igual al producto del volumen por la concentración después de la dilución. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.